Bueno, corté la transmisión porque no sé qué pasó. Ahora estamos. ¿Se está escuchando? Veo que entraste, Fed. Ahí lo estoy invitando a Vero. Ahí. Hola, Vero. El silencio de la transmisión fue terrible. Sí, yo de repente vi que Roche hizo que no se escuchaba. Sí, yo no, yo perdí no veía nada, veía que vos estabas con un circulito y decía conexión video en pausa, vivo en pausa. Estabas hablando vos en el momento que se cortó, ahora están volviendo a Sí, entrar. sí, sí, menos mal que ahí escribieron, porque veía el chat, pero no escuchaba nada. Sí, sí, parecía que el chat podía seguir, era raro lo que pasó. Bueno, nos quedan unos 15 minutos, ¿por qué no seguimos? Desde la huella quedó en pausa. Sí, estabas hablando, dice Sí, Connie, estabas hablando justo de la huella. sí, De, ahí volvió Gaby también, Dali. sí, sí, sí. Son Vero estaba. pausas raras las. Yo retomaría lo que estabas diciendo. Si querés, cuento que un poco esta parte que habías empezado tiene relación con una cita de Rodolfo Kusch del 79, que está en uno de sus grandes libros, Rodolfo Kusch, Kusch, este, que dice: vivir en suma es poner el pie en la huella del diablo. Vivir, en suma, es poner el pie en la huella del diablo. Y a mí le contaba a Vero en la previa que me impresionó mucho esa frase. Este, es una frase que el contexto de la frase es que él está poniendo, está discutiendo la idea de esa separación moral binaria entre el bien y el mal. Y en el medio de plantear de que lo que se deviene bien puede devenir mal, es esa idea de el movimiento del bien y del mal, incluso a veces lo inasible del bien y del mal, él dice esto, ¿no? Vivir en suma es poner el pie en la huella del diablo. Y de ahí surgió que yo le comentaba a Vero que yo pensé que la vida misma había que pensarla como que transitamos una superficie repleta de huellas o de pisadas. Muchas veces vivo así, ¿no? Vivo sintiendo eso, de que vas caminando sobre otras pisadas, ¿no? Incluso podés hacer el ejercicio de ver si alguna corresponde a la tuya, pero en esa mezcla es imposible saber, te perdés. Salvo alguien que se dedique a estudiar las pisadas, tal vez pueda orientarse. Pero en esa confusión, caminamos sobre esa confusión de marcas, ¿no? Y yo creo que en ese territorio lleno de huellas, en esas marcas están estampadas las emociones de una época. Y entonces uno pisa sobre esas emociones. Es decir, no es que uno siente miedo, es decir, nuestros pies pisan la huella del miedo. Hay muchas huellas del miedo en los territorios que recorremos. Claro, Vero dirás, también están las huellas de la alegría, del amor, del abrazo. Sí, sí, están todas esas huellas. Y está también la huella del diablo, diría Kush. Ese es la introducción a este segmento del vivo, ¿no? De las huellas. Esas huellas, por supuesto, se darán cuenta que hablamos de esas huellas, de esas
esas marcas superpuestas en la superficie sobre las que transitamos, como las marcas del silencio que preceden nuestro caminar. Antes de que empecemos a caminar, silenciosamente están las emociones estampadas en esas huellas. Y ese caminar silencioso sobre un mundo de afectos, de un mundo emocional, que es el mundo de las emociones que dominan una época. Ahí, Vero, tendrías que pensar, ¿no? Que en las emociones que dominan una época hay algunas emociones subordinadas y hay que encontrar esa huella para poner el pie ahí. En esas emociones que están negadas, subordinadas. Te dejo el tema de la huella. Sí, no, pensaba, me vino recién las estrategias de la alegría que conceptualizó Jacobi, pero que vivieron montones de cuerpos en otros momentos donde las emociones que dominaban eran también nefastas, ¿no? Por eso cuando leía lo de las pisadas me vino esto de la comandante Ramos, porque había como un juego de seguir esas huellas que dejaban marcas, porque justamente eran gigantes que quedaron chaparritos, que tenían mucho peso y que decían que para aprender el modo de los indígenas mayas había que aprender a caminar mirando para abajo, pero no el mirar para abajo de la opresión, sino el mirar para abajo de poder pisar y encontrar en esas pisadas más hondas que eran las de esos gigantes, ¿no? Y otra cosa que me vino es justo que estuvo la caminata de las mujeres, del movimiento de las mujeres por el buen vivir, eligieron como modo de caminar. De hecho, uno de los enunciados era para sanar. La decisión desde las distintas regiones, empezar a caminar el 14 de marzo para llegar el 22 de mayo y caminar hacia el Congreso con la fuerza del caminar, que en un sentido es como pisar otras pisadas, pero que también están más enlazadas con las luchas y las resistencias ancestrales. Sí. Algo de esto recordaba, creo que Gonzalo el otro día, ¿no? El miércoles pasado. Sí. Sí. Yo quisiera, para terminar, hablar de otra soledad, de otro silencio. Me confundí porque quiero hablar de un silencio vinculado a la soledad. Que ese es un silencio que quisiera detenerme unos minutos, ¿no? Yo anoté como introducción a este tema que no se llega a contar, como decíamos, ni percibir la intimidad del dolor. La intimidad de un dolor no se puede ni contar ni percibir. Eso es una cosa que siempre hay que recordar, ¿no? Hay algo que no se puede contar del dolor y tampoco se puede percibir. Digo, porque el mito de la empatía está siempre ahí, creyendo que resuelve el problema. Hay una intimidad del dolor que no se puede percibir, incluso aunque se lo acaricie, se lo escuche, o se lo sepa, porque vos podés saber del dolor, pero no, eso no quiere decir que puedas percibir el dolor de otra vida, ¿no? Y ese dolor incomunicable, lo pienso como ese último silencio, y eso pienso que se puede llamar soledad. El dolor incomunicable como último silencio, a eso vamos a llamar soledad. Y entonces ahí quería distinguir entre soledad y desolación. Me parece que es algo muy importante para distinguir en este momento. Sobre todo porque la desolación es un estado en el que se sufre.
La soledad no, necesariamente en la soledad no se sufre. La desolación se presenta como una ruina del ánimo. Tiene mucha relación con lo que decía antes de lo insoportable de ese silencio, donde habla de la hostilidad, la injuria o el odio alucinado, ¿no? En la desolación se presenta, se vive como una ruina del ánimo, como una tristeza o como una gran herida que te aparta, te lleva al retiro, al exilio, ¿no? Es decir, esa idea del apartamiento, del estar apartados, no es lo mismo que el de la soledad. Eso me parece muy importante, ¿no? No confundir soledad con apartamiento o exilio. Porque hay cercanía entre soledades, eso lo venimos diciendo siempre, ¿no? Las desolaciones no viven entonces el silencio como el que viven las soledades, ¿no? Las desolaciones viven el silencio con el horror que decíamos antes, viven el silencio como una hostilidad, es decir, viven el silencio como algo encallado en el pecho, encallado, es decir, como un buque que encalla, ¿no? Es decir, eso de tener un barco encallado en el pecho podría ser una continuación, una deriva del poema que hoy recordabas de Pizarnik, ¿no? Cómo decir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Qué distinto es decir eso que decir un barco encallado en el pecho, que oprime, que hace doler. En ese sentido me parece que una cosa es el silencio de la soledad, que es un silencio hospitalario, el silencio de la soledad, ¿no? La soledad a veces busca el silencio como un gran descanso. Y otra cosa es el estado de desolación, donde vive el silencio como un hostigamiento, una intimidación, para retomar la palabra que habíamos planteado antes. Bueno, hasta aquí la conversación de hoy. No sé, Vero, podríamos ir cerrando. ¿Qué te parece? Sí, ahí me robaron los órganos, dice, algunos estados de demasía también nos penetran y deliran algunas intenciones. ¿Algunas qué? Invenciones. Sí, toda la conversación estuvo tensionada por esto ¿quién lo planteó? ¿Fer? Porque si me robaron los órganos, pues otra dirección que se llama... Sí, Creo sí. que la conversación de hoy estuvo tensionada por eso, ¿no? Por el silencio que habilita, incluso ese silencio que te pone ante lo impensado, y ante lo impensado está la posibilidad de invención, de lo no pensado, de lo no concebido, ¿sí? Por eso decíamos al principio la serie que decíamos, la serie de lo impensado, lo inefable, lo inasible, lo indesignable, lo inconcebible, lo imponderable, lo inteligible, lo impronunciable, o la misma idea de abismo, pueden vivirse como una mala noticia, pueden vivirse como una oportunidad, como decía Fer, de la invención. Porque no puede haber invención sobre lo totalmente pensado, o lo totalmente signado, o designado, señalado, lo ya concebido, lo ya aferrado, lo ya tomado entre las manos, lo ya pronunciado, no. Es decir, el porvenir deviene de ese borde, a partir de ahí, más allá de lo pensado. El porvenir tiene que ser un porvenir de lo impensado. No podemos creer que el porvenir va a repetir este presente, ni su vuelta a la normalidad anterior a la pandemia. Bueno, te dejo el cierre, Vero. No, va por ahí. En esas vibraciones esperemos desconocernos. Bueno, acá alguien a último momento dice que no sale la imagen. No, porque me parece que sí entró recién.
por eso. No. Y acá alguien cita un poema de Fishman. Desolaciones, altos silencios que balancean sus cabezas truncado esencialmente. Un poema de Fishman. Bueno, gracias por los comentarios, realmente y todos nos sirvieron de pie para pensar. Bueno, no terminamos de hablar del común silencio, ¿no? La frase de común silencio tal vez me inhibía decirla, la digo y terminamos con eso, ¿te parece, Vero? Y yo te agradezco a vos todas las invitaciones a leer y a comentar. ¿Cómo? Que te agradezco a vos todas las invitaciones a leer y a comentar, porque me corren la línea, llegan a pensar y volver a pensar, a investigar, y bueno, ni hablar todos los grupetes en los que aparecen ahí por el chat y que nos seguimos cruzando a pesar de la pandemia. No, bueno, gracias a vos también por acompañarme en la conversación, ¿no? Para terminar con un común silencio, que leo son 2 líneas. No se conoce abrazo más duradero que el de un común silencio, cuando lentas paladas de tierra cubren un cuerpo sin vida. No se conoce abrazo más duradero que el de un común silencio, cuando lentas paladas de tierra cubren un cuerpo sin vida. Bueno, un abrazo, un beso grande para quienes nos acompañaron. Vero, también un abrazo muy grande para vos. Hasta la próxima. Chao.